Bien, ahora sí. Bueno, ¿dónde estamos? Vamos a presentar la pantalla. Primero, para que sea más... Ahí está. Pantalla completa. Se ve, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, como les decía entonces, vamos con la clase de ejercicios. Antes que nada, bueno, vamos a ver un poquito las fechas. Tenemos ahora lo que nos queda de octubre. Hoy los eh, problemas estos de eh, adaptación de impedancias, ¿sí? Día hoy 23, 22 y 23 porque los viernes tenemos la clase del viernes que hacemos lo mismo. Después tenemos la semana que viene arrancamos con la primera parte de guías de onda. Vamos a tener dos clases de guía de onda nada más, así que va a estar un poco comprimido el asunto porque si no, siempre solemos utilizar tres clases o dos clases y media. Entonces, vamos a pasar, digamos, muy por arriba la parte inicial, que es la parte teórica, la parte de cuentas, de despejes matemáticos, etcétera. Todo eso, digamos, yo se los voy a dar en el apunte, pero lo vamos a ver muy por encima porque lleva mucho tiempo. Y bueno, hay que hacer un montón de despejes para llegar a las ecuaciones que necesitamos. Entonces, bueno, lo vamos a ver muy, muy por encima. No nos vamos a detener en cada paso, sino que vamos a ver de dónde partimos y a dónde llegamos, y bueno, y después el medio, si ustedes lo quieren analizar, todo lo que hay en el medio, bueno, el apunte lo van a tener. Después tenemos noviembre, eh, segunda parte de guías, denme un segundo porque está muy lento esto, lo voy a cerrar. Los cambios. Bueno, ahí ven, o sea, noviembre, por lo que ven ahí, ven segunda parte de guías. Esperen que lo abro de vuelta porque estaba muy lento. Voy a ver ahora si está un poquito mejor. Un poco mejor, bien. Bueno, noviembre les decía, tenemos guías, segunda parte y fibras ópticas. Ya arranca Norberto con fibras ópticas. O sea, conmigo van a haber guías, dos clases, después fibras ópticas con Norberto. Y después tienen, bueno, después, sí, la clase o sea, el 20 de noviembre es feriado. Por lo tanto, vamos a hacer el viernes 19 o un repaso, o problemas, o lo que casi seguro lo que estaba pensando es hacer la resolución del trabajo práctico que en breve les vamos a enviar de líneas de transmisión. Entonces hacemos la resolución de ese TP y un repaso y probablemente si lo que podemos hacer es también, bueno, algo de guías y una demostración de un software eh, que utiliza, digamos, que se utiliza para resolver problemas con diagrama Smith, pero, digamos, sin tener que andar haciéndolo en el papel, ¿ya? Se hace en el software, en la computadora. Eh, pero bueno, ustedes tienen que aprender a hacerlo en el papel porque es lo que se pide en el examen, ¿no?
Pero bueno, ahí lo bueno, la ventaja es el tema de... el software, la ventaja es el tema que es más fácil la parte de pérdidas, ¿no? Cuando la guía tiene pérdidas, ya que la adaptación de impedancia con pérdidas en el papel es casi imposible de realizar. Bueno, por no decir imposible. Así que entonces vamos a ver si hacemos eso. Después la última clase de fibras ópticas, a ustedes les tocaría el 27. Y ya nos queda diciembre, la última clase. O sea, el 4 de diciembre tenemos el segundo parcial. Esas son las clases que nos quedan. Después de acá, en alguna vamos a meter el recuperatorio. Quizás la semana siguiente o 2 semanas, digamos, como para darles tiempo a preparar el recuperatorio, ¿no? 1 o 2 semanas. El año pasado hicimos primero el recuperatorio del segundo parcial, porque ya como lo tenían estudiado, eh, venían estudiándolo para rendir el parcial. Bueno, para rendir el recuperatorio ya vienen con la Te hago práctica. una consulta, Andrés, Sí, porque no sé ahora si cambiaron las fechas con la modalidad virtual. En ese momento todavía estábamos a tiempo de promocionar, ¿no? claro. Ok, Hasta el 31 de diciembre, digamos, tienen tiempo de promocionar. ok. Va, no sé ahora. El año pasado daban la opción de promocionar en febrero. A nosotros en el departamento, o sea, la facultad dio esa opción, pero el departamento, parece que el departamento de electrónica no aceptó. O sea, porque a nosotros nos bajaron de que era como siempre, que se promocionaba en diciembre. Otras materias, creo, de otros departamentos, creo que extendieron la promoción a febrero, nosotros no. Y lo que les iba a decir también es que tienen la opción los que tengan entre las notas de los dos exámenes un promedio de 8, pero no hayan llegado al 8 en alguno de los parciales. O sea, por ejemplo, si tienen un 9 y un 7. Promedio 8, pero en uno de los parciales tienen un 7, no llegaron al 8. Bueno, pero tienen promedio 8, entonces eh, nosotros les vamos a dar la posibilidad de hacer una clase, o no una clase entera, pero sí de, tienen que dar un tema, así tipo clase virtual, como hacemos nosotros, como hacemos los docentes, de un tema específico, así con la presentación, con todo. Y eso, bueno, vamos a determinar un día para que lo hagan para los que estén en esa condición. Y bueno, si la clase es Un coloquio satisfactoria, sería como suele ser, un ¿no? coloquio, exactamente, un coloquio. Si el coloquio es satisfactorio, digamos, ya están habilitados para la promoción. Siempre y cuando entreguen todos los TP, eso siempre, ¿eh? Todos los TP los tienen que entregar, eso sí. Eso hasta para la firma. Para la firma de la materia, aunque no promocionen, también es obligatorio la entrega de los TP. Los TP no Así que... están en este cronograma, ¿no? Ah, no, porque no definimos la fecha todavía. Pero calculo que esta semana cargaremos el de líneas. Y Y bueno, antes del segundo examen, quizás antes de la última clase de fibras ópticas, ya estemos cargando el último, ¿sí? Porque si no, no van a ser a tiempo. Y digamos, si hay algún ejercicio que no pueden resolver porque les falta la última clase, bueno, lo dejan ese pendiente y lo resuelven después de la última clase y ahí ya hacen la entrega. Pero como para que vayan resolviendo la parte guías y la primera parte de fibra. Eh, bueno, Una pregunta, sí. ¿los temas los van a definir ustedes para los coloquios o nosotros tenemos que elegir algo que nos guste? No, los definimos nosotros. Ah, ok. Por ejemplo, a ver, puede ser uno de los temas. No sé, ustedes vieron con Norberto, vieron adaptación de impedancia con transformador de lambda sobre 4 y con un stub. Bueno, uno de los temas puede ser adaptación con dos stub, por ejemplo. Y entonces
Eso lo tienen que preparar, bueno, leer el tema y armar la presentación y darlo. Hay otro tema que es, por ejemplo, no sé, eh, guía de onda circular, qué sé yo, se me ocurre ahora en este momento. Que nosotros la guía de onda circular apenas la vamos a mirar, es una filmina solamente, un slide y nada más. Pero bueno, yo sé que en otros cursos lo dan con un poquito más de profundidad, tampoco una profundidad extrema, como la guía de onda rectangular, que es la que vemos nosotros, pero digamos, dan un poco más de O cosas. sea, para el coloquio habría que hacer como una investigación, digamos, Claro, con un exactamente. extra de lo que nos dan ustedes. Exacto, exacto. Claro, exacto. Es un tema que no llegamos a ver en las clases. Por ejemplo, puede ser también antenas, que a veces el año pasado antenas dimos un poco, este año no llegamos. El año pasado dimos, creo que la última clase, tampoco fue eh, una profundidad también tremenda, porque fue una sola clase. Pero bueno, algo de antenas dimos. Es más, no llegamos a antenas, vimos la parte de irradiación y faltó la parte de la antena, precisamente. Así que puede ser también ese algún tema relacionado con eso. Bueno, hay un montón de cosas que por ahí nosotros eh, quedan así como que las nombramos y no profundizamos porque si no, no llegamos. Bueno, eh, vamos a arrancar con los ejercicios. No sé, esta fecha creo que no hay problema, ¿no? Con la fecha de examen del segundo parcial. No se le superpone con nada. Igual ya cantamos primero nosotros, ¿eh? Si hay otro que pone la fecha, los que ya la reservamos primero, fuimos nosotros. Medios de enlace. Bien. Después sí, para los recuperatorios por ahí podemos ver si no se le superpone con otra cosa, no deberían, porque vamos a tratar de hacerlo en los días de cursada, así que... Bueno, hay algunos ejercicios que son como los que vimos la última vez, que no pudieron todos estar presentes. Es el sábado, hace 2 sábados que arrancamos a las 9 de la mañana. La primera parte es parecida a lo que habíamos hecho el sábado anterior y la segunda parte tiene la parte de adaptación, digamos. Así que el ejercicio es todo un combo. Bueno, este ejercicio no hicimos nada la vez anterior, es un ejercicio nuevo. Dice, un cable coaxial cuya impedancia característica es de 100 ohm, tiene como dieléctrico de aire. Y el conductor externo tiene un radio de 10 milímetros. Este sería... perdón, no es radio, es diámetro, si no me equivoco. Este sería el conductor exterior del coaxil. Sí, creo que acá dice radio, pero es diámetro. Se desea adaptar, ahora lo vamos a ver. Se desea adaptar la línea de 100 ohm antes mencionada a una carga de 240 menos potasio, una carga compleja. Como son casi todas las cargas complejas. A una frecuencia de 1 GHz, el método de adaptación escogido es el empleo de un transformador de lambda sobre 4 con estructura coaxial. ¿Sí? Suponiendo que el transformador lambda sobre 4 tiene el mismo diámetro externo que el correspondiente a la línea principal, la línea de 100 ohm, no que el transformador tiene 100 ohm, sino que la línea, o sea, y similar al de la línea, el diámetro externo, o sea, un diámetro externo de 10 milímetros. Creo que 10 milímetros era el diámetro, ahora lo vamos a confirmar. Se pide calcular. Perdón, me fui. Diámetro interno de la línea principal de 100 ohm, longitud, posición, impedancia característica y diámetro interno del transformador de lambda sobre 4. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, vamos a calcular primero el punto A, que es el diámetro interno de la línea principal, la de 100 ohm. Entonces, cuando tenemos un cable coaxil o una línea coaxil,
el conductor interno decimos que tiene un radio denominado A y el conductor externo tiene un radio denominado B. Entonces, vamos a suponer que el dieléctrico entre los dos conductores tiene un mu sub R igual a 1, ¿sí? Porque si no, nos metemos en un problema. Y para calcular la impedancia característica de este coaxil, utilizamos esta fórmula que se dedujo en la teoría, que dice que la Z0 es igual a 60 ohms sobre la raíz de epsilon R del dieléctrico que hay entre los dos conductores, por el logaritmo natural del radio B sobre el radio A. Bueno, entonces tengo todo menos el radio A, que es el que quiero averiguar, ¿no? Perdón, ¿Hola? ¿Qué pasa? El diámetro es el que quiero averiguar. O sea, calculo el radio y de ahí saco el diámetro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Porque activaron un micrófono. Daniel, muteate. No veo de acá, no puedo. Ahí está, no. B, que es el exterior, es 5 milímetros el radio, entonces en el enunciado, esperen, denme un segundo, lo corrijo ya, porque si no, un diámetro, entonces. Ahora sí. Entonces. Ariel creo que quería preguntar por el Epsilon R. ¿El epsilon R? Sí. Pero no sé, ¿no se había dicho volver al medio? No sé cómo Es era. del dieléctrico que hay No, entre los dos conductores. ¿Cómo? Ah, pero ¿nos lo dieron como dato? Sí, creo que sí. A ver. Dieléctrico aire, ahí está. Tiene como dieléctrico aire. Sí, entonces sí. Bien. La Z0 también la dan como dato, 100 ohm. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar A. Bueno, primero despejo el logaritmo y después despejo A. Así que reemplazo ahí en esa fórmula de A igual, bueno, B lo tengo, Z0 lo tengo, epsilon R lo tengo. Así que directamente tengo que el radio interior es 0,944, pi del diámetro del ejercicio, por lo tanto, lo único que hago es multiplico por 2. Bien, ya está el punto A. Ahora el punto B sí poner el transformador o sea, calcular todos los parámetros de el tramo transformador. Recuerden que cuando ustedes tienen una línea, o sea, un generador, una línea de transmisión y una carga, esa carga, digamos, está desadaptada, lo cual significa que la impedancia de carga es distinta a la impedancia de línea. Lo que se puede hacer, digamos, se pueden hacer varios métodos. Uno de los métodos es cortar la línea, ¿sí? Y colocar un tramo de línea diferente al cual lo denominamos transformador. Ese tramo tiene una impedancia característica diferente, la llamamos ZT o Z0T, también se puede llamar, ¿sí? Eso lo que hace es lograr que se pueda... ¿Qué significa adaptar? A ver, ¿qué significa adaptar? ¿Por qué tengo que adaptar? Para que no se refleje la señal. Claro, para que no haya onda reflejada que me vuelva al generador, ¿sí? La adaptación también podría hacerse en el generador. Vamos a tratar de que no, vamos a tratar de que... O sea, porque podría ser que el generador esté desadaptado de la línea. Puede ser que la ZG del generador sea 50, vamos a suponer, y la Z0, dijimos que es 100, el enunciado, y bueno, está desadaptado. Pero bueno, vamos a tratar de... Bueno, a ver, como el generador casi siempre tiene una impedancia estándar, digamos, generalmente, bueno, o sea, los generadores tienen impedancia de 50 ohms, de 75 ohms, de 100 ohms, ¿sí? Porque el generador ya uno compra el generador, vamos a suponer.
o lo fabrica especialmente. Bueno, vamos a tratar de, como la línea también la tengo que comprar, y bueno, o la tengo que fabricar, y bueno, ya trato de que la línea esté adaptada al generador. Después veo lo que pasa con la carga o con la antena o con lo que sea. La antena siempre, o sea, el generador casi siempre tiene una impedancia de salida real pura, al igual que la línea, ¿sí? Y bueno, entonces trato de comprar una línea que tenga la misma impedancia del generador. Ahora la carga, el problema de la carga es que las cargas suelen ser antenas, y la antena, por su forma de construcción, porque tiene una componente inductiva bastante importante, suelen tener impedancias complejas, ¿sí? Real más imaginaria, entonces la carga casi siempre va a quedar desadaptada, entonces lo que hay que adaptar es la carga. Así que bueno, yo podría adaptar el generador, podría, pero no es lo ideal, digamos, ¿no? Bien, el tramo que utilizo para adaptar transformador es lambda, o sea, una longitud de un cuarto de longitud de onda, siempre. Bueno, para conocer cómo calcular ese transformador, vamos a seguir una serie de pasos, digamos. Vamos a seguir un libreto, un manual para no equivocarnos. Entonces lo primero que tengo que hacer, normalizar la ZL. Como normalizo, ZL normalizada es igual a la ZL, o sea, de la carga, dividido la ZC. Dijimos que la ZL es 240 menos J100 ohm, lo divido por la impedancia característica de la línea, 100 ohm, y me queda que la ZL normalizada es 2,4 menos J1. El segundo paso, encontrar la impedancia que hay en el inicio del transformador, acá, en los puntos A, B. Ahora, yo quisiera que esta impedancia sea real pura. ¿Sí? Yo quisiera eso, entonces por eso dice RAB acá, que no tenga parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer, recuerden que cuando uno se mueve a lo largo de la línea de transmisión, lo que hace es ir cambiando la impedancia. O sea, si yo pudiera medir con un tester, si yo pudiera meterme adentro de la línea y medir con un tester, yo mediría, digamos, diferentes impedancias a medida que me muevo la línea. Bueno, voy a llegar a un lugar en donde tengo una impedancia real pura, donde no hay parte imaginaria, y bueno, esa distancia desde la carga hasta ese lugar lo llamo tramo carga transformador, ¿sí? O longitud LT, carga transformador. ¿Cómo encuentro eso? Bueno, esa impedancia lo llamo ZB. Bueno, para encontrar eso, me meto en el diagrama de Smith. Tengo que ubicar, bueno, en este caso tengo el dato de la carga, es fácil. No se escuchó la pregunta, se ve que no funciona el micrófono. Trata de hacerla en el chat y que me la trasladen tus compañeros, por favor. Tengo. Bueno, vamos a ubicar la carga en el diagrama Smith. 2,4 menos J1 es la carga, entonces la circunferencia de la parte real, que es... No sé si sí. entendí bien, pero creo que quiere que pongas la diapositiva anterior un segundo. No sé si es para copiar o... A ver, ¿dónde? Bueno. Esto lo sube después al campus, ¿no? Sí, eso también lo subo al aula virtual. Creo que Y ya les está. voy a subir también, si puedo, el enlace para el software para, digamos, diagrama Smith. El software del diagrama Smith que les permite... Con ese por ahí le puede servir para verificar si está bien lo que hicieron, digamos, en el papel. Pueden utilizarlo.
Dice que ya está. Ok, Podemos seguir. bien. Entonces, vamos a marcar la impedancia de carga, 2,4 la parte real, esta es la circunferencia, y la parte imaginaria era menos J1, la tenemos ahí. Sí, recuerden que la parte de la mitad para abajo es parte imaginaria negativa y de la mitad para arriba parte imaginaria positiva. Este arco es el que indica menos J1, entonces la intersección entre la circunferencia real y el arco imaginario es la carga 2,4 menos J1. Bien, ahí ustedes en el papel lo que hacen es apoyan la aguja del compás en el centro, ahí en el puntito rojo, en el que está ahí, el centro del diagrama, y el lápiz del compás en el punto donde marcaron la impedancia de carga. Y bueno, ahí está la carga. Así, o sea, esto sería la apertura del compás y de ahí trazan la circunferencia de ρe constante, ¿sí? Yo me muevo acá, camino por esta circunferencia y es lo mismo que caminar en la línea de transmisión. O sea, acá está la carga y yo me muevo sentido, si me muevo en sentido antihorario, ¿hacia dónde voy? Hacia la carga. Sí, hacia la carga. ¿De Hacia la antihorario? carga, o sea que no puedo moverme en sentido Hay que ir antihorario hacia en el este caso. generador que es de este lado. Claro, si voy en sentido horario, me muevo hacia el generador. Bien. Entonces, para encontrar, digamos, recuerden que queríamos encontrar el lugar donde había impedancia real pura para colocar el transformador. Entonces, yo estoy en la carga y tengo que caminar ¿hacia dónde? Generador. Hacia el generador. Bien, entonces camino hacia el generador hasta que encuentro una impedancia real pura. ¿Dónde están las impedancias reales puras? En el eje horizontal, el único eje horizontal que tenemos en el diagrama Smith. Todo esto es impedancia real pura. Bien, entonces llegué hasta acá. Y ese punto es el punto donde voy a colocar el transformador. Bien. Si me fijo, tenemos que este es el punto que dice impedancia 0,36 ohms. Es 0,36, normalizada, lo tengo que desnormalizar para saber en ohms cuánto es. Bueno, para saber la distancia, tengo que medir longitudes de onda, para saber dónde voy a colocarlo el transformador. Entonces, extiendo la línea que va del centro a la impedancia de carga normalizada, la extiendo hacia afuera del diagrama y bueno, acá tengo, obviamente donde llegué, extiendo esta línea, pero bueno, es la línea horizontal. Ahí tenemos una longitud de onda que indica la grilla. Fíjense que hay 3 grillas en este caso. Bueno, este diagrama es diferente al que deberían usar ustedes, pero esta grilla indica la graduación de longitudes de onda cuando me muevo hacia el generador, ¿sí? La de afuera. Bueno, acá me indica 276. Y tengo que, entonces, medir cuánto hay hasta que encuentro esta impedancia real pura. ¿Sí? En este caso, fíjense que va aumentando, 28, 30, 31, 40, 45, 49, y acá es 50, 0,50 o 0,5. ¿Sí? Porque una vuelta completa al diagrama Smith, fíjese que arranca de 0 de acá y va aumentando. Una vuelta completa en el diagrama Smith es media longitud de onda. Bueno, esa distancia es simplemente entonces 0,5 menos J menos 0,276, bueno, 0,224 longitudes de onda. Acá en el diagrama Smith tengo todo en longitudes de onda, después con la longitud de onda paso todo a centímetros o a metros. Segundo paso, bueno, ahora desnormalizo la impedancia que encontré, la real pura,
Por lo tanto, la multiplico por la Z0 y me queda que vale 36 ohms. Listo. Ahora lo que tengo que hacer es hallar la impedancia característica del tramo transformador. Recuerden que es un pedazo de cable coaxil con diferente impedancia característica. ¿Cómo hallo esa impedancia característica del transformador? Bueno, la llamo ZT y la hallo de esta forma, con la raíz cuadrada de Z0 por esta resistencia que calculé acá, la que hallé recién, que es la impedancia real pura de línea. Bien. Entonces hago esta cuenta y me da que la impedancia del transformador, la característica del transformador es 60 ohms. Bueno, ya conozco esto y ya está, en realidad ya estaríamos. Pero bueno, tengo que verificar si lo que hice está bien. Lo que voy a hacer es entonces... bueno, la distancia de la carga al transformador, que era 0,224, pasarla a centímetros, ¿sí? Esa distancia. Para lo cual calculo la longitud de onda, ¿sí? Velocidad sobre frecuencia o velocidad de la luz por el factor de velocidad sobre la frecuencia. Como el dieléctrico es aire, el factor de velocidad es 1. Así que es velocidad de la luz en el vacío sobre la frecuencia. Y me da 0,3 longitud de onda. Entonces, esa longitud, tramo o longitud carga transformador es 6,72 centímetros. La desventaja de esto es que si me cambia la frecuencia, me cambia la longitud de onda y me cambia la distancia y ya no me sirve lo que fabriqué, digamos, ¿no? Tengo que cortar, sacar el transformador y ponerlo a otra distancia diferente de donde lo puse. Eso sí me cambia la frecuencia. Bueno, la longitud del tramo transformador sabemos que es lambda sobre 4. Esto también, si cambia la frecuencia, va a cambiar el largo del transformador, 7,5 centímetros, pero si cambia la frecuencia, cambia la longitud de onda y cambia el largo del transformador. O sea, si cambia la frecuencia, tengo que tirar toda la basura porque no me sirve nada. Lo único que me sirve es hasta acá, digamos, lo que hice hasta acá. Hasta el 60 ohms. Después todo lo demás, tengo que hacer todo de nuevo. Bueno, vamos a verificar si lo que hicimos está bien. Hicimos esto, pero no sabemos, o sea, tendríamos que ver si a la salida del transformador está adaptado el sistema. ¿Sí? Bien. Para lo cual, ahora, recuerden que, digamos, en el tramo AB, en el punto AB, perdón, ahí donde está la flechita roja, la impedancia de línea era de 36 ohms y ahora digamos, es 36 ohms. ¿Sí? Yo puedo normalizar con Z0 y estoy metido en la línea, o puedo normalizar con ZT y estoy metido en el transformador. Bueno, voy a normalizar con el transformador. O sea, 36 dividido 60, 0,6. Bueno, esto lo voy a sacar del diagrama de Smith, ¿sí? Ahora van a ver. O sea, yo me muevo en el diagrama Smith, me voy a mover un cuarto de longitud de onda y voy a encontrar esta impedancia. Ahora lo vamos a ver eso. Bueno, y si la desnormalizo, me va a dar que es 99 ohms, que es casi Z0, o sea que está adaptado. ¿Sí? Fíjense, bueno, lo vamos a ver en el diagrama Smith. Estoy acá, estoy en este punto, es la entrada del transformador. ¿Sí? Y acá tengo la impedancia normalizada con la línea de transmisión. Bueno, la desnormalicé, me dio 36 ohms. Y ahora la vuelvo a normalizar en el tramo transformador. ¿Y cuánto me daba? ¿Se acuerdan? Me daba ahí, 0,6. Listo, acá ya esto es meterme adentro del transformador. Ahora tengo que recorrer, el transformador mide
un cuarto de longitud de onda. ¿Cuánto es un cuarto de longitud de onda en el diagrama Smith? Media vuelta. Media vuelta. Bien. Entonces, media vuelta. Ahí recorrí un cuarto de longitud de onda. Y ahí encuentro la que yo les digo, el 1,65 ese que decía, que es la impedancia a la salida del transformador. Que cuando la desnormalicé, fíjense, la desnormalicé y me dio, ¿cuánto? 99 ohms, que es la impedancia de característica de la línea, con lo cual si yo ahora vuelvo a normalizar con la línea, ¿cuánto me va a dar? O sea, sería 99 sobre 100 o 100 sobre 100, y bueno, me da 1. Esto significa que está adaptado. Cuando termino en el centro del diagrama Smith, es que estoy con el sistema adaptado. Bien. Ahí terminaría. O sea, el ejercicio terminaría ahí en la selección de los tramos, ¿no? O sea, terminaría. Acá terminaría el ejercicio. En el tramo, ¿cuánto es? El tramo. ¿Cuánto es la impedancia del transformador? ¿Cuánto es la longitud desde la carga al transformador? ¿Y cuánto es la longitud del transformador? O sea, acá terminaría el ejercicio. Pero el resto les serviría a ustedes para ver si lo que hicieron está bien, ¿sí? Verificar estas impedancias, la de la salida del transformador, ¿sí? O sea, la de entrada del transformador, normalizarla al transformador, me voy hasta la salida, encuentro la impedancia, la desnormalizo, la vuelvo a normalizar con la línea y me tiene que dar, bueno, ya si la desnormalizo y me da igual a la de la línea, ya está. ¿Sí? Eso es para verificar. Así que bueno. Te hago una pregunta. Si podríamos llegar a hacer el diagrama de Smith sin compás, podríamos, si no lo ingeniamos, es legal, porque yo no tengo compás y no tengo ganas de conseguir compás. Como son todas cosas, se puede hacer con regla, en realidad. Y te va en este no. Digital ¿Eh? con que digital con el Inkscape sale bastante bien. Hay que hacer Ah, bueno, círculos pero como hay que concéntricos. hacerlo a mano y entregarlo, supongo, para el parcial. Pero no se puede hacer digital y sacarle foto y entregar eso, Andrés. Mira, si está bien hecho el ejercicio, yo no tengo problema. El, o sea, el compás, los que usan los chicos de la primaria, va bien. ¿Cuánto vale ese compás? 50 pesos. No sé, digo. No, ni idea, la verdad. Yo porque lo veo, o sea, lo veo como, o sea, no por la plata, sino por comprarlo. Yo porque lo veo fácil de hacer No, con regla nomás. este tipo de ejercicio te va a resultar fácil. Los que te van a resultar difíciles, no sé si viste lo de la clase pasada de ejercicios, o los de un stub, eso te van a resultar difíciles si no los haces con el compás. Bueno, lo del stub puede ser porque ya es. Pero Claro. mientras que todo sea medida, mientras que no te fijes Pero en la te medida, va a complicar, ¿eh? No puede sé, ser. te Bueno, va a pero complicar. si se puede, puedo ver cómo me las ingenio con el otro programa, puede ser. Sí, igual, ya te digo, no, o sea, el ejercicio, después le voy a preguntar a Norberto si permite hacerlo en digital o tiene que ser sí o sí en papel. Ok. Porque, sí, me parece que va a tener que ser sí o sí en papel. Porque no sería, digamos, o sea, con el software de... No es un simulador, es como un Paint, digamos. Sí, Lo si fuera mismo, como un Paint sería, sí, estaría bien, pero si es un software ya de diagrama Smith, ese no. no, Porque es ese... más, es como un Photoshop, se usa para hacer Ujú. dibujitos, pero bueno, le pongo el PDF arriba y le dibujo. Claro, claro, bueno, sí, por eso. Pero bueno, por eso les digo. Yo, para hacer esto, me cuesta mucho más que hacerlo en papel.
O sea, en papel es mucho más rápido y hacerlo en digital a mí me lleva mucho más tiempo. Pero bueno, Andrés, una sí. consulta. O sea, hacer esto en papel, digo, para el momento del parcial, ¿qué sería? O sea, agarrar el diagrama de Smith y dibujar encima y luego Claro. escanear eso. Y después sí le sacan una foto de eso, exactamente. Está bien. O sea que habría en realidad un solo ejercicio con el diagrama. Digo, porque si hubiera más de uno, ya quedaría todo rayado. Sí, o usas 2 diagramas. Ah, bueno, Claro, está tendrías bien. que Sí, sí, sí. conseguirte otro. ¿Eh? Sí. ¿Cómo? O Nada, sea dije que te que. tenés que conseguir otro nomás. O Y sea, tenés que tengan 2 o 3 por si le sale mal, Ah, digamos, ¿no? está bien, sí, sí. Consultaba por eso, como para saber cuántos diagramas hay que tener, digamos, según los ejercicios. Sí. O sea, cuando se hace el examen presencial, es sí o sí en papel, porque no pueden tener nada, digamos, ¿no? Que no sé, bueno, creo que el parcial va a ser virtual. Los finales ya en diciembre van a ser presenciales. Pero el parcial todavía no sé. Eh, creo que el ¿Se parcial va. arregló? ¿Eh? No, estaba viendo si se arregló el micrófono. Sí. Sí, sí. Bien. Yo preferiría que lo hagan en papel, pero bueno. Después voy a consultar con Norberto a ver qué prefiere él. Bueno, entonces, estaríamos. Ah, no, ¿saben lo que falta? Porque el ejercicio pedía también el diámetro interno del transformador, o sea, del coaxil que voy a utilizar como transformador. Sería esto que está acá. O sea, cálculo del diámetro interno del transformador. Bueno, como habíamos dicho, la Z0 de un coaxil vale 60 sobre la raíz de epsilon r por el logaritmo de B sobre A. El diámetro externo era el mismo que el de la línea de transmisión utilizada, pero va a cambiar el diámetro interno porque tiene una impedancia característica diferente, que es de 60 ohm. La de la línea era de 100 ohm. Entonces despejo A, ¿sí? Y el dieléctrico es aire también, y lo único que hago es cambiar la Z0 por 60 ohm. Bueno, y el diámetro exterior es el mismo. Bueno, me da entonces que, perdón, el radio A es igual a 1,84 milímetros, por lo tanto el diámetro es el doble, 3,68. Listo, ahí sí termina el ejercicio. Y a ver, bueno, acá tenemos un ejercicio diferente que una parte la vimos la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, que dice que una línea de transmisión cuya impedancia característica es de 100 ohm, el módulo del coeficiente de reflexión en la carga es 0,4 y si el primer si el primer mínimo de tensión se encuentra a 65 grados eléctricos de la carga, determinar. Este sí que va a necesitar el compás, ¿eh? No les va a quedar otro. Con esto tengo que averiguar la impedancia de carga y el valor de la impedancia de admitancia en un mínimo de corriente. Luego, adaptar la línea con un stub en cortocircuito. Bueno, vamos a recordar, esto lo vimos la clase anterior, pero bueno, vamos a recordar que esta es la onda estacionaria que se forma cuando la línea no está adaptada. O sea, tengo la onda incidente que viene del generador y como la línea no está adaptada hay una reflexión, ¿sí? Entonces tengo esa combinación de la onda incidente y la onda reflejada me da como resultado una onda estacionaria. La onda estacionaria la llamo estacionaria solamente porque el valor máximo y el valor mínimo de esta onda están siempre fijos en el mismo lugar, aunque la onda se va moviendo. Lo que se mueven son los nodos de la onda, ¿sí? La onda se mueve, pero los máximos y los mínimos los encuentro siempre en el mismo lugar. Por ejemplo, el mínimo de la
onda estacionaria de tensión en este caso, ¿sí? Hay una onda estacionaria de corriente también, pero en este caso la de tensión. El mínimo se encuentra a una distancia que denominamos delta X mínimo, y esa distancia es fija, siempre hay un mínimo. Aunque la onda, ya les digo, se va moviendo, pero el mínimo está siempre ahí. Y el máximo está siempre acá, que en una distancia que denominamos delta X máximo. ¿Sí? Donde hay un máximo de tensión, tengo una impedancia de línea máxima. ¿Sí? Recuerden que si yo me muevo en la línea también se cambia la impedancia. Y donde hay un mínimo de tensión, tengo una impedancia de línea mínima. Y me faltó acá dibujar la de corriente, donde hay un máximo de tensión, hay un mínimo de corriente, donde hay un mínimo de tensión, hay un máximo de corriente. Bueno, esto lo vimos la semana pasada, así que lo vamos a pasar muy rápido. Tenemos también el coeficiente de reflexión, ¿sí? Que lo habíamos calculado de esta forma. Si la línea es sin pérdidas, el coeficiente de reflexión, digamos, bueno, fíjense que acá está el gamma, ¿sí? Pero si la línea no tiene pérdidas, el gamma es igual a J beta. Entonces el coeficiente de reflexión pasa a ser esto. En el caso de que la carga es compleja, como pasa casi siempre, ¿sí? Voy a tener que, cuando hago este cociente, ZL menos Z0 sobre ZL más Z0, ese cociente va a tener un módulo y una fase, porque la carga compleja tiene módulo y fase también. Entonces, el coeficiente de reflexión pasa a tener también un módulo y una fase, que la fase es la fase del cociente junto con la fase que tenía ya el coeficiente de reflexión por sí mismo, ¿sí? O sea, la suma de esas dos fases me da una fase que es la del coeficiente de reflexión. Todo esto para decir que, o sea, lo que estamos viendo acá es para ver qué son esos grados, esos 65 grados eléctricos. Bueno, los grados eléctricos son lo que equivale al beta X. Entonces no hay que confundir el ángulo del coeficiente de reflexión con los grados eléctricos. ¿Por qué les voy a hacer esta aclaración? Ahora van a ver por qué. Bueno. Z máximo y Z mínimo, que es lo que yo les dije que había cuando había un valor máximo de tensión de la onda estacionaria, un valor mínimo de tensión de la onda estacionaria, lo calculo de la siguiente manera. Ρe por el Z0 es Z máxima y Ρe Z0 sobre Ρe es la Z mínima de la línea. Bueno, me decía entonces que la impedancia de carga se encuentra a una distancia del primer mínimo de tensión de 65 grados eléctricos. Los grados eléctricos dijimos que es beta X, ¿sí? 65 grados. Beta lo calculo como 2pi sobre lambda. Por lo tanto, 2pi sobre lambda por delta X tiene que ser 65 grados eléctricos. Pero lo tengo que pasar a radianes porque si no, no puedo hacer el cálculo. Recuerden esto, pasar a radianes los grados hexagesimales. Y me da que delta X, la distancia de la carga al primer máximo, es 0,18 longitudes de onda. ¿Sí? El módulo del coeficiente de reflexión, esto era dato del problema, 0,4 de módulo. Y ahora vamos al diagrama de Smith. Lo primero que tengo que hacer es justamente utilizar ese coeficiente de reflexión, el 0,4, ¿sí? Para entrar al diagrama de Smith. Entonces acá sí, digamos, voy a necesitar el compás que me diga, digamos, para medir esta distancia, la aguja del compás la pincho acá donde dice center y el lápiz en el 0,4. Y voy para arriba. Uy, ¿qué dice? Hasta el círculo de Roe, ¿no? Claro, y con ese ancho de compás, bueno, ahí tengo la ROE, la tengo en esta escala si quieren averiguarla. Dicen SWR, acá puedo averiguar la ROE, 2,3 me da. Y bueno, ahí tengo, o sea, con el compás, con esa apertura, trazo esa circunferencia, que es la de ROE constante. Ahí tengo Z máxima en ese punto, y acá tengo Z mínima. Z máxima y Z mínima son reales puras,
del lado izquierdo está Z mínima, porque fíjense que la escala que tengo acá va aumentando hacia la derecha. Entonces a la izquierda es mínimo, a la derecha es máximo. Bien, entonces para hallar la carga lo que tengo que hacer es, dice desde un mínimo de tensión, ¿no? De un mínimo de tensión es donde tengo Z mínima. Bien. Esto está mucho mejor explicado vean el video de la clase anterior de ejercicios, ¿sí? Acá lo estoy haciendo muy rápido. Bien, entonces, yo me paro, recuerden, si yo me posiciono en un mínimo de tensión, para ir hacia la carga tengo que caminar hacia ¿dónde? Hacia la carga, obviamente, ¿no? Entonces, hacia la carga ¿qué es sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario, ¿no? Hacia la... Lo tienen acá, fíjense. Longitudes de onda hacia la carga. Y ahí está la flechita que me dice, no sé si se ve con buena definición en la pantalla, la flechita me dice que tengo que ir antihorario. Y la escala es la que dice ahí, ven que dice. Por eso este diagrama es mejor que el primero que vimos. Dice longitudes de onda hacia la carga, pues tienen que utilizar esta escala. Señalando con la flechita. ¿Sí? Sería la primera no, de afuera hacia adentro, la primera no, la segunda. Esa es la de longitud de onda hacia la carga. De afuera hacia adentro la primera es longitudes de onda hacia el generador. Bueno, no, ahora estamos yendo hacia la carga. Cuando vamos hacia el generador sí utilizamos la otra. Bueno, decía entonces que la distancia de el primer mínimo de tensión hasta la carga era de 0,18 longitudes de onda. ¿Sí? Entonces 0. Y fíjense, 0 arranca acá, 0,04, 0,05, 0,11, 0,11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Listo. Acá, 0,18 longitudes de onda. Ahí está. Entonces ahí trazo una recta que va desde el centro del diagrama hasta los 0,18. Y la intersección de esa circunferencia con esta recta es justamente ZL. ZL que ahí tenemos en la parte real tiene, ¿cuánto? Ahí estamos, bueno, 1,3, 1,28. Y en la parte imaginaria, está acá, 0,9, menos 0,9, recuerden que cuando está en la mitad de abajo es negativo. 1,28 menos J, 0,9. Lo que yo les decía del coeficiente de reflexión, fíjense acá dice, tenemos la escala que dice, acá a la derecha, miren, ángulo del coeficiente de reflexión en grados. Si yo agarro esos 65 grados eléctricos y me confundo y digo, me fijo acá que dice, fíjense, ángulo del coeficiente de reflexión en grados, y bueno, son 65 grados eléctricos, vengo acá donde dice 65 y listo, lo marco. Acá tengo 80, 70, 60 y bueno, acá. 65, bueno, igual esto es menos 65, no, sería acá, 65 positivo. No, eso está mal. Sí, 90, 80, 60, 70 acá. Fíjense, me da en cualquier lado. Está mal, ¿por qué? Porque habíamos dicho que el coeficiente de reflexión tiene una parte que es los grados eléctricos, que es el beta X, y otra parte que sale de lo que me aporta la complejidad de la carga. Así que no, el ángulo del coeficiente de reflexión no tiene nada que ver con los grados eléctricos. Bien, seguimos entonces. ¿Cuál era el otro punto? Bueno, el diagrama, en la impedancia de carga, tengo que desnormalizar para ver cuánto vale. El diagrama de Smith era 1,28 menos J 0,9 por 100 y multiplicando por Z0 que es 100, me da esta la impedancia de carga. Obviamente está desadaptada porque la impedancia característica de la línea es 100 y la carga es para un valor diferente. Esto, bueno, les voy a dar el valor de la impedancia. El de la admitancia lo vimos la clase anterior. No quisiera profundizar mucho en esto porque, bueno, ya lo vimos, pero en un mínimo de corriente,
en un mínimo de corriente, que es lo que pide el punto, existe Z máxima. Z máxima es igual a la ROE, Z máxima normalizada, 2,3. Esto es porque el diagrama es así, el diagrama de Smith es así, ¿no? Y Z mínima Z mínima es igual a lo que sería la admitancia. ¿Sí? Z mínima es la admitancia del máximo de corriente. Perdón, del mínimo de corriente. Entonces Z máxima vale 230. Esto, bueno, miren el video de la clase anterior de ejercicios que ahí se va a ver mucho mejor. Entonces la Z máxima, o sea, donde hay un mínimo de corriente, Z máxima, que sería la normalizada, 2,3 por 100 ohm, son 230. ¿Sí? Bueno, Z mínimo no, porque... Ahí decía Z mínimo, ¿no? Eso era, Sí, pero eso era Z el máximo. mínimo no, porque en el Arriba. mínimo de corriente está Z máxima solamente. ¿Sí? ¿Está? Esto es, no sé, lo llamo Z mínimo, no sé. O sea, en la clase anterior está modificado. Esto en realidad acá no figura Z mínimo, sino que figura la admitancia que corresponde al máximo, al mínimo de corriente. ¿Sí? Pasa que no lo modifiqué en esta presentación. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es adaptar con un stub. ¿Cómo se adapta con un stub? Bueno, lo vieron en la teoría, pero agarro la línea de transmisión desadaptada y en algún punto, que voy a determinar con el diagrama de Smith, ¿sí? En un punto que es una distancia a la que llamo distancia al stub de S, voy a colocar justamente un tramo de la misma línea, con la misma impedancia característica, en este caso con un cortocircuito en un extremo. Puede ser circuito abierto también. Pero bueno, generalmente utilizamos cortocircuito. Y el largo de ese tramo también lo voy a determinar con el diagrama Smith. Perdón. Sí, bueno, voy a utilizar, en vez de impedancias, como estoy trabajando con paralelo, digamos, ¿no? Estoy poniendo una línea en paralelo. Me va a ser más fácil trabajar con admitancias en lugar de impedancias porque las admitancias en paralelo se suman y las impedancias en paralelo hay que hacer toda una cuenta horrible. Entonces utilizo admitancia. Bien, esto es lo que el diagrama de Smith, que con los cálculos que hice recién vamos a eliminar lo que no me interesa y dejamos la impedancia de carga. Bueno. ¿Se acuerdan qué es lo primero que hay que hacer para adaptar con el stub? ¿O cuál sería el paso 1, digamos? No se acuerda. Bueno, habría que tomarlo como admitancia primero. La ZL. Claro, Eso se bueno. hace cruzando al otro lado del círculo, ¿no? O sea, Claro, dijimos que vamos a utilizar admitancias, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es la ZL, o sea, hallar la IL, que sería la admitancia de carga, ¿no? Ahí está. ¿Cómo la encuentro? Como dijeron por ahí. Trazo una recta que va desde la ZL, digamos, hasta el centro del diagrama y sigo hacia el otro extremo de la circunferencia. O sea, el extremo diametralmente opuesto a ZL es I sub L. Y ya que estoy, sigo con la línea hasta fuera del diagrama, porque me va a convenir para utilizar. sería la del stub, ¿no? En realidad. ¿Qué cosa?
La No, no, Z. esta es la impedancia de carga, la de carga. El Ok. stub todavía no está puesto. Todavía no lo puse. Sí. Bueno, ahora saben, ¿se acuerdan qué es lo que hay que hacer ahora? Y lo Justamente, mismo que antes, hay que hacer el tramo de cable hacia, para eliminar claro, la ¿a dónde parte voy a colocar primaria. el stub? Exactamente. ¿Y Claro. dónde lo voy a poner? Y hay que ir hacia la carga, así que hay que ir hacia la derecha hasta que se cruce con el eje para que elimine la parte imaginaria. Hacia la carga, o sea, estoy en la carga y voy hacia la carga. Perdón, hacia el generador, pero sí, hacia la derecha. ¿Y hasta dónde? Hasta que se cruce con el eje para eliminar la parte ¿Con imaginaria. qué eje? Con el de los reales. Acá. Claro, ahí. Donde ¿Y estaría acá qué? estaría el mínimo de Y acá admitancia. tengo el mínimo de admitancia, tengo acá, Claro, ¿no? sí. ¿Seguro? ¿Todos coinciden? No, no sería el Y máximo si es estoy que trabajando con la admitancia. si el mínimo estaba en el otro lado, ahí tiene que estar el mínimo de admitancia. O sea, si el mínimo de impedancia estaba de la izquierda, el Tenías que mínimo de hacer que no tenga impedancia. parte real, si no recuerdo mal. O sea, tenías que cruzar a, Ah, era al revés, no me acuerdo, la a- verdad. a- al círculo que tiene parte real cero. No me Ah, acuerdo cómo. sí, 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 tenés razón porque el estuvo no tenía parte real, Bueno, justamente. parte O- real cero tengo acá, en el extremo izquierdo. Fíjense. O sea, ahí este sería el punto donde la parte real es cero. no, entonces me confundí. Sí, pues está fuera del círculo. Tendría que ir a un lugar, tengo que ir a un lugar donde la parte real, al menos la parte real, quede adaptada. ¿Y cuál sería ese lugar? R igual a 1. O Parte sea, real igual a uno. ¿Cuál es la parte real igual a uno? el círculo que empieza en el origen y va hacia arriba y la derecha. Sería ese círculo verde. Claro. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Llegar hasta donde se cruzan el círculo azul y verde, Hmm. yendo hacia el generador. Bien, entonces ahí tengo la parte real adaptada, la parte imaginaria, bueno, es cualquier cosa, es lo que me encuentro ahí. ¿Sí? Esa es la circunferencia de Halo igual a uno, entonces yo camino hacia el generador hasta llegar a ese punto. Bien, ahí ya encontré directamente esto. Si yo mido en longitudes de onda esa distancia que recorrí, es directamente la distancia a donde voy a colocar el stub. Entonces ahí tengo 0,154 lambda. En el otro, digamos en la IL, tengo 0,069 longitudes de onda. La diferencia es 0,085. Eso es eh, la distancia desde la carga al stub. Bueno, ¿qué me falta ahora? O sea, ya adapté la parte real, pero me queda una parte imaginaria, porque en este punto hay parte imaginaria. ¿Cuál es la parte imaginaria? Es positiva casi 1. Un poco menos, 0 no se ve. Bueno, a ver, es esa que está ahí, ¿no? 0,8 casi, un poquito más de 0,8. Sí, 0,81. Bueno, ¿cómo elimino esto? Si yo eliminara esto, ya está, tengo el sistema adaptado, porque la parte real es 1, le vuelo la parte imaginaria y ya está. Bueno, para eso coloco el stub, ¿no? Para volar la parte imaginaria. ¿Cómo hago? Tenemos que poner un tramo de stub que tenga esa misma parte imaginaria, pero contraria. Exacto, exacto. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago eso? Dijimos que era en cortocircuito el stub, ¿no? Sí.
un stub o un tramo de línea, recuerden, esto lo vimos, creo que, o no sé si lo vieron en la teoría, o lo vimos en cuatrimestre pasado, me parece. Un tramo de línea en cortocircuito puede simular una carga reactiva pura. ¿Sí? Puede simular un capacitor, puede simular una inductancia. Entonces, el tramo de línea, o en cortocircuito o en circuito abierto. Entonces es una carga imaginaria pura. Por eso es que yo puedo volarle. O sea, si yo pongo una carga imaginaria pura que sea contraria a la parte imaginaria de donde estoy posicionado, vuelo la parte imaginaria. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer para calcular un tramo de línea en cortocircuito, digamos, que tenga esta carga imaginaria pura, pero con el signo contrario? Y si estamos en cortocircuito, arrancaríamos en uno de los extremos del diagrama y habría que movernos, habría que tener una longitud de cable que nos lleve hasta el punto contrario, hasta menos J081. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer, me posiciono en menos J 0,81. Bien, ahí está. Eso es lo primero. Y segundo, entonces tengo que ir desde el cortocircuito hasta este punto. Y ese tramo va a ser un tramo en cortocircuito, de línea en cortocircuito que me dé esta impedancia imaginaria pura. ¿Cuánto, digamos, dónde está el cortocircuito? Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde encuentro un cortocircuito? En el diagrama de Smith. En el extremo izquierdo, ¿verdad? Depende. Y en este caso no sería izquierdo porque estamos hablando de un cortocircuito, ¿o no? O lo contrario. Por eso te digo depende. ¿Cuánto vale un cortocircuito? ¿Qué valor tiene un cortocircuito? Claro, cero. Cero No, impedancia. estaría el derecho, sería el derecho. Claro, Luego sí. el cortocircuito es resistencia cero o Claro. admitancia infinito. Claro, Como estoy entonces. trabajando con admitancias, Ah, está bien, sí, el izquierdo. El disminuye hacia el izquierdo, no veo bien los números. Sí, disminuye hacia la izquierda, por hacia el eso. izquierdo, sí, sí, entonces sí, del izquierdo. Claro, pero por eso. El izquierdo es resistencia cero. ¿Sí? Acá en la izquierda vale cero. Pero esto sería para resistencia. O sea, un cortocircuito, una resistencia de un cortocircuito es igual a cero. Pero estoy trabajando con admitancias, no con resistencia. Ah, entonces es el contrario, sí, es el derecho. Es el derecho, fíjense. O sea, arranqué con ZL, pero después ya me fui al lado contrario y listo. Ya estoy trabajando con admitancia, ya no estoy trabajando más con resistencia. Entonces, el extremo derecho, fíjense que la graduación va subiendo. 10, 20, 50, 100, y bueno, obviamente cuando llego al extremo es infinito. Entonces, igual a infinito lo tengo en ese punto. Bien, y el otro punto era este, entonces, y acá para llegar a este punto, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia la carga o hacia el generador? Hacia el generador. ¿Por qué? Y porque estás, o sea, estás en una especie de carga, por más que sea un tramo de carga diferente, estás yendo hacia el generador. Claro, o sea, la carga sería el cortocircuito, si yo digo, Claro, bueno, o sea, la carga sería el punto donde te conectas a la línea. exacto. El generador, digo. El generador. El generador sería el punto donde me conecto a la línea, Eso. exactamente. Entonces, parto desde el cortocircuito hacia el generador y ese tramo es la longitud del stub. Entonces, utilizo la graduación que me indica longitudes de onda hacia el generador.
¿sí? Entonces, en este punto, la longitud de onda hacia el generador me dice que, si yo lo pudiera leer ahí, es 0,25 lambda. Y en este punto la graduación me indica 0,392 longitudes de onda. Bueno, la diferencia entre ambas, obviamente, es la longitud del estudio. ¿Sí? Acá tengo todo en longitud de onda, tendría que pasarlo a centímetros, aunque no sé si me dice la frecuencia el enunciado, me parece que no. Si no me da la frecuencia, bueno, lo dejo expresado en longitudes de onda. ¿Sí? Ahí está. Sí, no está la frecuencia, entonces la distancia la carga el stub, 0,085 longitudes de onda, y el largo del stub es 0,142 longitudes de onda. Y ya quedó adaptado porque volé, o sea, acá la parte real es 1 y la parte imaginaria la anulé colocando el stub. Y ya está. Lo que sí, bueno, obviamente esto pasa tanto con el método de transformador como con el método de un stub, con el método de dos stub, con cualquier método. Esta parte, la parte, digamos, más cercana a la línea, a la impedancia carga, siempre va a quedar desadaptada, lamentablemente, ¿no? O sea, me queda adaptada la parte que va desde el generador hasta el adaptador, digamos. Toda esta parte está adaptada, pero la parte, el tramo, digamos, adaptador carga, ese tramo siempre queda desadaptado. Bueno, ahí terminó este ejercicio. Pasamos al siguiente. ¿Genera algún problema eso de que esté el tramo desde el adaptador hasta el... Y vas a tener una pequeña onda estacionaria acá. Bueno, y vas a tener una reflexión, pero no va a llegar el generador, digamos, ¿sí? No vas a afectar al generador con el tema de la reflexión. Lo que sí, no todo, digamos, a la carga, como hay un coeficiente de reflexión acá en esta parte, no todo lo que venga del generador va a llegar a la carga. Esa es la desventaja, digamos, ¿no? Pero bueno, eso lo vas a tener siempre. Eso sí, va a quedar Gracias. dando vueltas acá. Bueno, próximo ejercicio. Trabajando sobre una línea coaxil de radio del conductor interior A, 3 milímetros, y radio del conductor exterior B, 10,47 milímetros, con un dieléctrico que tiene permitividad εr 2,26, ¿sí? Acá ya el dieléctrico no es el aire. Se conecta a un generador que produce una señal de frecuencia de 600 MHz, ahí me da la frecuencia. Y al conectar al otro extremo una carga, se observa el primer máximo de corriente a 5,6 centímetros de la misma. Bueno, parecido al anterior, pero en vez de grados eléctricos me da 5,6 centímetros, me lo da en centímetros, y en vez de, el otro decía, si no me equivoco, mínimo de tensión, acá me da máximo de corriente. El módulo del coeficiente de reflexión en la carga conectada vale 0,5. Así que, ¿qué tengo que hacer con esto? Bueno, hallar la impedancia de carga. Longitud, posición de un stub en circuito abierto que adapte la carga. ¿Sí? O sea, ahora el stub va a ser en circuito abierto, el anterior era en cortocircuito, y tengo que adaptar el sistema. Y acá les voy a pedir, recuerden, fíjense lo que les dije recién, la ROE en las distintas partes de la línea. ¿Sí? Recuerden lo que les dije recién de qué pasa cerca de la carga y qué pasa del lado del generador. Bueno, la impedancia de carga. Primero, hallo la impedancia característica de la línea coaxil, que como la hallaba con la formulita que les dimos recién. Z0 es 60 ohms sobre raíz de epsilon R, logaritmo de B sobre A. Tengo A, tengo B, tengo epsilon R. ¿Sí? Calculo Z0, que vale 50 ohms. Después, bueno, la longitud de onda, C por el factor de velocidad sobre la frecuencia. El factor de velocidad
lo calculo como 1 sobre la raíz de el epsilon r del dieléctrico, ¿sí? Del dieléctrico de la línea. Este es el factor de velocidad, la velocidad de la luz, la frecuencia, y me da que la longitud de onda es 33,33 centímetros. Y la distancia desde el primer máximo de corriente hasta la carga en longitud de onda, recuerden que me lo daban en centímetros, tengo que pasar la longitud de onda para poder entrar al diagrama de Smith. Entonces divido esa distancia por la longitud de onda y me queda 0,168 longitudes de onda. Bien. El módulo de coeficiente de reflexión es 0,5. Dice delta X mínimo porque lo referimos a la tensión, pero es un máximo de corriente. Recuerden que hay un mínimo de tensión, es un máximo de corriente, ¿sí? ¿Recuerdan de eso, no? Bueno, entonces, primero, busco el coeficiente de reflexión igual 0,5. Si tomo esa medida, me voy arriba y, bueno, la ROE vale 3. Ya que estamos, sacamos el valor de la ROE y hacemos la circunferencia de ROE constante. Recuerden que acá teníamos, ¿qué teníamos en ese punto? Este punto que está acá. Z máximo. Z máximo, ¿qué más? Tensión. La tensión, ¿cómo es ahí? En Z máximo. También máxima. Máxima y corriente corriente mínima. Corriente mínima. Y del otro lado, Z mínima, tensión mínima, corriente máxima. Entonces, el ejercicio decía máximo de corriente, o sea, Z mínima. Bien, longitudes de onda hacia la carga para encontrar la carga, o sea, estoy posicionado en el máximo de corriente y tengo que ir hacia la carga, digamos, ¿no? 0,16 y pico era, ¿sí? 0,168. Entonces ahí es el 0,168. Trazo una recta desde el centro del diagrama al 0,168 y la intersección de la recta con la circunferencia es ZL. El valor de ZL está, fíjense, está justo en la parte real igual a 1 y la parte imaginaria es menos 1,15. O sea que ZL es 1 menos J 1,15. Si la desnormalizo, me queda que la ZL es 50. 50, fíjense, la parte real coincide con la carga, con la impedancia de característica de la línea, pero tengo una parte imaginaria que me arruina la vida. Así que tengo que adaptar sí o sí. Para adaptar, bueno, lo primero que hacíamos era ir al buscar la IL, ir al otro extremo. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Buscar en la parte imaginaria, la parte real 1. Es la circunferencia de radio de real 1 y ir hacia ahí. Bien, busco la circunferencia de G igual a 1, que es la G parte igual a real 1. de la admitancia. ¿Sí? La parte real de la admitancia la llamamos G. Entonces Está G arriba igual de a 1. ZL. O sea, si ¿Eh? trazamos una vertical es el otro punto donde se cruzan los círculos. Claro, yo podría ir, o sea, puedo elegir de esta circunferencia, puedo elegir 2 puntos. Puedo elegir este punto o puedo seguir y elegir este punto. Cualquiera de los 2 puntos me sirve. ¿Sí? El tema es que si elijo el punto de abajo, la distancia de la carga al stub va a ser más larga. Si tengo una línea que es cortita y no lo voy a poder poner en ningún lado el stub. Pero bueno, eso tiene la ventaja de eso, de elegir el otro punto. Si tengo una línea larga, la ventaja de elegir el otro punto es que el tramo del stub va a ser más cortito. El stub va a ser más cortito. La distancia de la carga al stub va a ser más larga, pero el stub va a ser más cortito. ¿Por qué?
Ahora van a ver por qué. En este caso va a ser más cortito, en este caso. En el caso de, si fuera un stub en cortocircuito, sería más largo. Pero como es un stub en circuito abierto, va a ser más cortito. Ahora van a ver por qué. Bueno, la parte imaginaria de ese punto. Bueno, la distancia al stub, la calculo acá, ¿sí? Esta longitud de onda menos esta longitud de onda me da la distancia de la carga al stub. Ahí tengo la parte imaginaria de el lugar donde voy a colocar el stub. Lo tengo que anular justamente con un stub. Así que me voy a la parte imaginaria, pero de signo contrario. Si trazo la recta. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál era el siguiente paso? O sea, hallar el largo del stub, ¿no? ¿Cómo lo hago? Con el lambda de arriba, la diferencia entre los lambdas de arriba y el de abajo. Lo que recorrió la flecha roja. ¿Esta flecha roja, la grandota? No, en realidad desde el verde hasta el opuesto. Hasta Sí, lo que está es el No. punto que está marcado abajo. Hay que ver para la distancia, hay que ir del extremo. ¿Esto también era cortocircuito? Claro, bueno, ahí eso les iba a decir justamente. Quería que caigan en la trampa, pero no cayeron. Era circuito abierto. No Entonces era. hay que ir de la izquierda, del punto de la izquierda, Ahora sí. del extremo Circuito izquierdo. abierto. Claro. En el circuito abierto, Z es igual a infinito, pero admitancia es Cero. 0. Entonces tengo que ir desde acá, igual a 0. ¿Hacia dónde? Hacia, Hacia el punto que marcamos. pero hacia la carga va a ser el generador. Hacia el generador. Así Hacia que el desde generador. arriba. O sea, hay que dar O sea, toda tengo que la dar vuelta. toda la vuelta. Ahí está. ¿Sí? Y ahí esa distancia es la longitud del stub. Entonces, en la graduación de longitud de onda hacia el generador, ahí tengo 0 y en ese punto es 0,364. Directamente 0,364 es la distancia, el largo del stub. Y lo que yo les decía, si yo hubiera elegido este punto de acá abajo, en lugar de este, porque elegí este, pero si hubiera elegido este, la distancia al stub es más larga, sería la flecha roja llegaría hasta acá, pero la flecha azul, o sea, iría hasta este punto, al de arriba, porque la parte imaginaria de esto sería esta de acá, me voy al contrario, digamos, para anularla, y la flecha azul llegaría hasta acá, entonces el largo del stub sería más cortito, porque estoy en circuito abierto. Pero si estuviera en cortocircuito, el tramo más cortito sería este que elegí ahora. ¿Sí? Porque si estuviera en cortocircuito y yo tendría que ir hasta el otro extremo, hasta el extremo de arriba, sería más largo. Bueno, esa es una de las trampas que se ponen en los exámenes. Les digo, se les dice adapte con stub, pero el tramo de línea que tengo es de tantos centímetros. Y ustedes van a ver que cuando adaptan con el stub, si eligen, qué sé yo, el punto de arriba, el largo del stub que les da es tal que no les va a alcanzar el tramo que tengo que les da el problema. Entonces tiene que elegir el otro punto y hacerlo en circuito abierto para que les dé el largo. ¿Sí? Si no, no les da el largo. O también van a ver que a veces esta distancia de la carga al stub es demasiado larga y la línea es corta, entonces van a tener que elegir el otro punto. Bueno, son varias trampas que se hacen. A eso tienen que prestar atención. O sea, no solamente podemos jugar con el largo del stub, sino también con la carga. La distancia de la carga. La Perdón, distancia de la carga al stub. Sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso, si tienen una línea que es larga,
no importa la distancia de la carga del stub, pueden elegir cualquiera de los dos. Ahora, si tienen una línea que es cortita, y bueno, van a tener que elegir la distancia más cortita. Esta es la desventaja de un stub, que la distancia, digamos, tiene que ser tal que llegue a la circunferencia de G igual a 1, digamos. En cambio, si yo adaptaría con dos stubs, ¿sí? Dos stubs, las distancias las pongo yo. Pongo la distancia que a mí se me canta. Y bueno, lo que sí varían son los largos de los stubs, pero las distancias son fijas. Y... ¿terminó el ejercicio ya? Sí. Bueno, fíjense, longitud de onda, o sea, para sacar las distancias en centímetros, tengo que multiplicar las que calculé por la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, 0,086 por 33,33 centímetros me da 2,86 centímetros y la longitud del stub 12,13 centímetros. Y como pasa, al igual que como pasa con el transformador, si yo cambio la frecuencia, esto ya no me sirve. Porque o sea, me sirve las distancias expresadas en longitudes de onda, pero no me sirven las distancias expresadas en centímetros. Y cuando yo lo voy a construir, lo construyo con los centímetros, digamos, ¿no? El largo y la distancia. Entonces, si me cambia la frecuencia, tengo que cambiar el largo del stub y tengo que cambiar la distancia a la cual lo coloco. Bueno, para solucionar este problema es que se utiliza el adaptador con dos stubs, en donde las distancias son fijas y como puedo variar el largo del stub, se colocan, digamos, motorcitos que hacen que el cortocircuito se mueva. En este caso, bueno, hay circuito abierto, pero un stub de cortocircuito se puede mover el cortocircuito y esos motorcitos, digamos, varían el largo del stub en función de la frecuencia. Que en realidad lo que miden es no miden la frecuencia, sino miden la ROE, y bueno, entonces van moviendo el cortocircuito hasta que la ROE sea igual a 1. ¿Sí? Eso lo hicieron... ¿Ustedes ya cursaron medidas? No, todavía no. No, yo no. Bueno, en medidas, creo que, no sé si medidas 1 o medidas 2, hicieron en los proyectitos que tienen que hacer, digamos, para probar la materia, vi que lo habían hecho. Eso, el de corregir, el de adaptar con 2 stub o 3 stub, creo que era de 3 stub, y le corregían la adaptación con los motorcitos. Estaba bueno. O sea que no es difícil. Si lo hacen para un proyectito de medidas, no es algo muy difícil. ¿Cómo se hace para variar el punto de cortocircuito del coaxil? Claro, es un caño, digamos. La línea es un coaxil, pero es un cañito, digamos, ¿no? Entonces tiene el cortocircuito, es como una arandela que toca lo que sería el centro con el diámetro interior con el diámetro interior, digamos. Y el motor lo que hace es ir llevándolo de adentro hacia afuera, metiéndolo más adentro o sacándolo más afuera el cortocircuito. Pero de alguna forma tiene que estar abierto el coaxil para que pueda cambiar la posición en donde... Claro, sí, es como un tornillito, entonces tiene como un eje con rosca, entonces el motor lo único que hace es girar el tornillo y lo va metiendo más adentro, lo va metiendo más afuera. O sea, tiene una rosca, el coaxil, digamos, el caño que sería el coaxil, tiene como una rosca en la punta y tiene, digamos, el motor lo que tiene es lleva más adentro, más afuera el cortocircuito con un tornillito. Ahora entendí cómo funciona. Sí. Gracias. Y tiene, digamos, claro, bueno, tiene lo que pasa es que hay un medidor de ROE que facilita mucho las cosas. Entonces ese medidor te manda una señal que uno lo único que hace con esa señal controla los motores. Hace un pequeño software y controla los motores. Eso es lo malo.
el corazón del lo que sería el equipo del proyecto ese, que es el medidor de ROE, es ya resuelve todo. Lo único que hay que hacer es construir el stub. Bien. Y sí, lo que sí tiene que ser de mínimo 2 stub, porque esta distancia no puede variar. ¿Cómo hago para variar esta distancia? Esta distancia tiene que ser fija. Bueno, para que esta distancia sea fija, tiene que ser mínimo 2 stub. Mínimo. 2 o 3. Bueno, el valor del arroz en las distintas partes de la línea. ¿Cómo lo hallo? ¿Qué se les ocurre? Y habría que. Estamos hablando de los diferentes puntos que fuimos visitando para hacer la adaptación, ¿no? Claro. Y podríamos ir al diagrama de Smith y ir trazando rectas hacia abajo para ver el valor de ROE de cada uno. ¿Eso es legal? ¿O nos están pidiendo usar cálculo con la longitud de onda que usábamos? No, y no, eso? no, no. Con el diagrama Smith está perfecto. Ah, bueno. Bueno, a ver, entonces, en el tramo, espere, vamos a empezar por el tramo más fácil. Este tramo, el tramo que va del generador al adaptador. ¿Cuánto vale la rueda? Y el que ya calculamos, ¿no? Ah, no, porque quedó adaptado. Y bueno, si quedó Uno. adaptado, 1. Rueda Claro, igual a uno. 1. Sí. En el tramo adaptador, carga. ¿Cómo lo calculo? O cómo lo obtengo, no lo digo calcular analíticamente. ¿Cómo lo puedo obtener? Y sí, habría que ir Vamos al Cociente diagrama. al Z0, punto, ZL. al punto donde habíamos quedado. A ver, vamos al diagrama. El módulo de cociente Z0, ZL. Si hago ZL, puedo decir ZL ZL menos minúscula. Z0, ZL menos Z0 sobre ZL más Z0, ahí obtengo el coeficiente de reflexión. Pero bueno, podría obtener la ROE No, no, también. no, digo ZL minúscula. El cociente de Z0 con ZL es un número complejo. O podés llevarlo a la parte real en el diagrama de La Smith, ROE tiene que ser real, o real pura. podés fijarte el módulo de ese número, ¿no? Sí, bueno, pero hay algo más fácil. Agarramos el punto que habíamos marcado Claro. y vamos hacia Sí, abajo. esta es la circunferencia de ROE constante. En la parte desadaptada. Vamos Tengo hacia el lado real mayor a 1. Sería 3. claro, acá, digamos, en el eje real puedo medir dónde corta la circunferencia del eje real. Eso es la ROE. 3. Como decías vos, que sería la parte real del ZL, no del ZL, ¿no? La parte real, o sea, la intersección del eje real con la circunferencia. O lo tengo acá también, en esta grilla de acá, SWR, ya tengo que trazar una recta, o con el mismo compás, marcar esta distancia, y acá tengo que dice 3. ¿Sí? Es lo mismo. O lo miro acá o lo miro acá. Entonces la ROE vale, en el tramo que queda desadaptado, vale 3. Bien. Y en la parte del stub, dentro del stub, ¿cuánto vale la ROE? Infinito, ¿Eh? infinito. ¿Por qué? Y porque si es imaginario puro, ya sabemos de por sí que va a ser infinito. Pero sí, si hiciéramos lo mismo, como sería la circunferencia de afuera, Es la tendríamos, circunferencia de afuera, claro, claro, tendríamos que irnos hacia el exactamente. extremo y bajar y vemos que nos da por el infinito. Claro, acá en el eje real puro, fíjense, decíamos que este extremo es el infinito. Entonces la ROE vale infinito. Y lo mismo acá, si me pongo en el extremo izquierdo y bajo hasta la grilla, ahí chiquitito, no se ve, pero dice infinito. ¿Sí? Entonces dentro del stub, la ROE vale infinito. Ahí está. 3 e infinito. Bien.
Y este es el último ejercicio. Una carga ZL se conecta a una línea coaxial sin pérdidas de Z0 igual 100 ohm. La longitud de la línea total es 21,5 centímetros, con la que se genera una ROE de 4. ¿Sí? Bueno, ¿con esto qué hago? A ver. Adaptamos con un transformador de lambda sobre 4 con una impedancia característica de 80 ohm, la del transformador. Pero hay un problemita y se mide en la entrada, el coeficiente, en la entrada de la línea, un coeficiente de reflexión de 0,16 por E a la J 128 grados. O sea que no adapté nada, digamos, ¿no? Puse un transformador, pero debería tener un coeficiente de reflexión igual a 0, porque si la línea está adaptada debería ser 0. Y no, tengo un coeficiente de reflexión distinto de 0, entonces algo mal hay. Ya directamente el enunciado me dice que lo que está mal es la Z0 del transformador. Podría ser cualquier otra cosa, podría ser que coloqué mal la distancia, podría ser que en vez de lambda sobre 4 tenga otra distancia. Bueno, no. Ya para evitar todos esos problemas, para evitar que ustedes piensen, el transformador, el enunciado me dice que el error está en el Z0 del transformador. Bueno, la frecuencia vale 600 MHz, epsilon R del dieléctrico de la línea del transformador vale 1. Entonces necesitamos hallar primero la ZL, segundo volar el transformador que está y poner el que corresponde. Por lo tanto necesito saber el valor de la Z0T del nuevo transformador. Primero, ¿cómo obtenemos ZL? Bueno, sabemos que tenemos el generador, la línea. ¿Sí? La ROE vale 4 en el tramo desadaptado. Y en el medio coloqué un transformador que ya sabemos que no sirve. ¿Sí? Con una impedancia de 80 que tenemos que cambiar. Bueno, para hallar la carga, o sea, yo lo que tengo es, sé por ejemplo cuánto vale la distancia total de la línea, que me la da el enunciado, eso sé cuánto vale, desde el generador hacia la carga. Eso es uno de los datos que tengo. Otro de los datos que tengo es que este tramo vale lambda sobre 4. ¿Sí? Otro de los datos que tengo, bueno, este dato no lo tengo, lo tendría que hallar. Este dato tampoco lo tengo, lo tendría que hallar. Pero sí tengo el total, desde acá, desde EF hasta la carga. El total me lo da el enunciado. ¿Sí? Y lo que también tengo es el coeficiente de reflexión en la entrada. Entonces yo con estos datos tendría que hallar la impedancia carga. ¿Cómo se les ocurre? A ver qué puedo hacer. Y ¿Qué si tenemos Z0 y Z del transformador, podemos... no, pero no sabemos la Z del generador, ¿no? No, vamos a suponer que el generador es igual a Z0, que está adaptado. Yo estaba pensando que de alguna forma podemos, con el coeficiente de reflexión, obtener la distancia del punto E al C. Ajá. Y después de esa forma poder obtener la distancia de la A a la carga. Y con Muy esa bien. distancia y el ROE, ahí sacamos el ZL. Muy bien, muy bien. Sí, es lo que hay que hacer justamente. Bueno, si quieren sacar la longitud de onda, velocidad sobre frecuencia, 0,5 metros. En realidad acá puse 0,6. Me parece que la frecuencia está mal. O sea, bueno, tendría que ver el enunciado. Después lo voy a mirar. Bueno, entonces, vamos a ubicar en el diagrama Smith, como habían dicho, primero el coeficiente de reflexión, que es 0,16 con un ángulo de 128. El coeficiente de reflexión lo ubico en esta graduación, en esta grilla, 0,16, ahí lo tengo. Y de ahí
me voy para el diagrama. Bueno, ahí tiene la ROE, si quieren, en la parte que debería ser adaptación, la ROE vale 1,4. Ahí tengo la circunferencia de ROE constante en la parte generador transformador, digamos, ¿no? 0,16 y el ángulo 128. Fíjense, esta es la escala. Ahora sí, utilizo esta escala de ángulo del coeficiente de reflexión. 128, fíjense, va aumentando en sentido antihorario. Y bueno, 128 está ahí. Positivo. La parte de abajo es negativa. Y ahí tengo Z de entrada, ¿sí? La Z de entrada. Que no me sirve para nada, pero bueno. Es el principio de la línea. Y ahí que me habían dicho que de ahí puedo ir hasta el transformador. ¿Dónde está el transformador? O sería la parte izquierda del transformador. ¿Dónde la ubicábamos? ¿Se acuerdan? Y en una parte que no tenga imaginario. Así que sobre, ¿no? Sí. Sobre el eje de la G. Sobre el eje real, digamos. ¿eh? No, sobre el eje real. Estoy en Z, no estoy en impedancia. O sea, sería R. No Y G. estamos yendo hacia la carga, así que en sentido antihorario. Bien. Y recuerden, la parte izquierda del transformador está sobre la izquierda del diagrama. Y sería acá, en este punto. ZCD, vamos a ponerle, ¿no? Sería la Z de salida del transformador. Bien, entonces fui hacia la carga y esa distancia es la distancia desde el generador hacia el transformador, que es la diferencia entre esas dos longitudes de onda, 0,07. Bueno, entonces tengo ese tramito. El tramo transformador, ¿cuánto vale? Lambda sobre 4. Lambda sobre 4. Sí. Bueno, vamos para atrás. Este tramo ya lo calculé. Del generador al transformador. El tramo transformador vale lambda sobre 4. Me falta este tramo, pero el largo total de la línea lo tengo, ¿no? Me lo da el enunciado. Entonces, sumo estos dos, lo resto al valor total y me queda este tramo. Es esto que tengo acá abajo. ¿Sí? O sea, 0,43, que es el total de la línea. ¿Se lo había calculado? Sí, lo habíamos calculado. 0,43, que es el total de la línea, menos el tramito este del generador al transformador, 0,07. Y el tramo transformador, que es un cuarto de longitud de onda. Y me queda el tramo del transformador a la carga. Así que el resultado es el tramo del transformador a la carga. Bien, entonces ya tengo este tramo calculado. El enunciado me dice que en la parte desadaptada la ROE vale 4. Y bueno, entonces, fíjense, acá hice, acá que teníamos, a donde llegamos hasta acá. Bien, o sea, habíamos calculado ese tramo, que era 0,7, 0,07. Después el tramo transformador, que es lambda sobre 4. ¿Sí? Ahí estoy. Lambda sobre 4. Y eso, lo que calculé recién, que es el pedazo que me falta, vale 0,11. ¿Sí? ¿Dónde está la carga acá? Y hay que hacer una circunferencia de ROE 4, ¿no? Exacto, exacto. Hay que hacer una circunferencia de ROE 4. Bueno, esto es lo que hicimos recién. Entonces, hay que hacer una circunferencia de ROE 4. Ahí tengo, ¿sí? En la grilla de ROE me voy hasta el 4 o el 4 que está acá en el eje real puro. Es lo mismo. Ahí tengo ROE igual a 4 y trazo la circunferencia de ROE igual a 4. Y ahí sí, ¿dónde está la carga? En intersección entre la recta que hicimos y la circunferencia. Claro, entre la circunferencia roja y la recta verde tengo la carga.
ZL. ¿Vale cuánto? A ver, el circunferencia real es... Casi 0,4. No, fíjense, a ver, tenemos Ah, 0,4, 0,6, 0,5, 0,6. 0,50 y pico. sí, 0,50 y pico. 1 parecería, ¿no? 1 y algo. Claro. Este es 0,57,5, bueno. Esto me nosotros pongo muy hacemos exquisito. las aproximaciones a ojo. Sí, pusime en los ojos, aquí me puse muy exquisito. Ok. Y la parte imaginaria está ahí, 1,2. Bueno, ahí no aproximé una miércoles. 1,02 sería, no 1,2. Sí, pero 1,2 está más Es adelante. 1,0 o 1,0. Sí, 1,0. Ahora sí. Y acá también. 1,02. 1. Si quieren ponerle 1, pónganle 1, está perfecto. Bien. Y entonces, bueno, esto ya está. Ahora hay que multiplicarlo Acá. por Z0. Claro. Entonces, esperen que está mal entonces, porque es 1,02. Lo multiplicamos por Z0, es 1,02. Y queda 102. 102 en vez de 120, ¿ves? Sí. Ahora sí. Listo. Y ahora obtenemos el ZT del transformador, que es lo que me falta. Sí, porque este 80 no sirve. Como teníamos el ZT. Y habría que partir de ahí y hacer el ejercicio normal. Esperen que... Claro, hay que ir para atrás ahora. Hay que ir, digamos. Fuimos para atrás, ahora tenemos que ir para adelante. Entonces, tengo que hallar. Como lo primero que tengo que hacer es parto de la carga y ir hasta el generador. ¿Hasta dónde voy? Hasta hacia el eje de los reales. Hasta ahí. Que es la distancia que ya habíamos calculado antes. Y acá tengo R igual a 4. ¿Sí? Y con esa R la desnormalizo, 400 ohm, y ahora sí calculo la impedancia del transformador, que utilizo esta fórmula, la raíz de Z0 por RAB sea 200 ohm. Y bueno, si quieren seguir, ahora normalizo, digamos, normalizo para el lado del transformador, ¿sí? Ahí tengo la resistencia del lado del transformador, o la ROE del lado transformador, adentro del transformador, que vale 2. Me meto adentro. Sí, ahí estoy dentro del transformador. Y ahora voy lambda sobre 4 hacia el generador. ¿Sí? A través de esa ROE. Esta es la distancia del transformador, no cambió. Ahí tengo la Z, digamos la R de salida del transformador, que ahora es 0,5. ¿Sí? Y verifico adaptación, desnormalizo con la impedancia del transformador, me queda 100 ohm, y esos 100 ohm es igual a la Z0 de la línea, por lo tanto estamos perfectamente adaptados ahora sí, con el transformador de Z0T igual a 200 ohm. Antes era 80, estaba mal, pusimos uno de 200 y quedó bien. Bueno, creo que ya... Bueno, esto es para verificar que está todo bien, ¿no? Bueno, acá también verificamos que el coeficiente de reflexión vale 0 y que la ROE vale 1 cuando el sistema está adaptado. ¿Sí? Antes recuerden que nos dieron el transformador mal y el coeficiente de reflexión era 0,16, estaba por acá. Pero no, tiene que ser 0, o sea, ahora está bien. Creo que no hay nada más. Listo. Ya con esto, digamos, ya podrían realizar todos los ejercicios de la guía, de lo que sería la serie 8 completa,
Serie 8 tiene 3 partes, apartado A, apartado B y apartado C. Bueno, pueden hacer todo ya. Y bueno, puede ser también el trabajo práctico que vamos a ver si subimos esta semana de líneas de transmisión. Así que bueno, ya la semana que viene arrancamos con guía de onda, 2 clases de guía de onda y después fibra óptica. Te hago una pregunta que me quedó de antes. ¿Puedes volver un segundo al enunciado, no de este ejercicio, sino del anterior? A Porque ver, me quedó algo colgando. del anterior, Sí, eh, era el circuito abierto y eso. el del circuito abierto. El del Stu. Sí, El este. Sí. Porque... Ah, ok, no, ya está. No, porque había leído que era máximo, entonces, y después vi que nos ubicamos en el Z mínimo, pero claro, era máximo de corriente. De corriente, claro, Claro, claro. por eso es que estábamos en el Exactamente, mínimo. sí, sí. Listo, entonces Exacto. ya está solucionado. Me quedé Ah, pensando en está eso. bien. Bueno. Igual esto está, como les digo, en la semana anterior, hace 2 semanas, la parte que no es adaptación está mejor, digamos, desarrollada. Ok, ok. Eso, si cualquier cosa, miren ese video. Bueno, estamos por hoy. Nos vemos, se atienen conmigo la semana que viene, así que nos vemos la semana que viene con guía de onda. Ok, buenísimo. Bueno, La semana que viene. Nos vemos. buen fin de semana, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Chao, profe, buen fin de. Buen fin de